En los años 70, coleccionar no era un pasatiempo, era casi una obsesión. Había cosas que todos queríamos tener, que llenaban nuestras casas y que sin darnos cuenta, se volvieron parte de nuestra historia. Pero lo que antes era común, hoy es raro, y lo que antes costaba centavos, ahora puede valer una fortuna. En este video, vas a descubrir 10 cosas que coleccionábamos en los 70, y que hoy son verdaderas reliquias. Algunas pueden estar guardadas en tu casa sin que lo sepas, y otras, como la quinta, seguro te traerán recuerdos que no esperabas. Para quienes crecieron en los años 70, una de las colecciones más icónicas y valiosas de la época fueron las figuras de acción de Star Wars. Todo comenzó en 1977, cuando la película original de George Lucas se convirtió en un fenómeno cultural sin precedentes. En esa época, la empresa Kenner obtuvo la licencia para fabricar los primeros juguetes basados en la saga y cambió para siempre el mundo del coleccionismo. Pero aquí está el detalle. Cuando Star Wars llegó a los cines, Kenner no estaba preparada para la demanda masiva de figuras, por lo que idearon una estrategia única, el famoso Early Bird Certificate Package. Este paquete no incluía las figuras de inmediato, sino un certificado que los niños podían enviar por correo para recibir más tarde a 4 personajes clave: Luke Skywalker, la princesa Leia, Chewbacca y R2-D2. Para los fans, esto era un adelanto de algo mucho más grande. En los siguientes años, la colección se expandió rápidamente con decenas de personajes, vehículos y escenarios inspirados en la trilogía original. Si en aquel entonces eras un niño con una caja llena de estas figuras, hoy podrías estar sentado sobre una fortuna. Algunas ediciones raras, como el Darth Vader con sable telescópico, pueden venderse por miles de dólares en el mercado de coleccionistas. Si hubo algo que decoró las casas en los años 70, fueron los tapetes y mantas de crochet. No importaba si estabas en la sala, la cocina o el comedor, seguro había algún mantel, cojín o cobertor hecho a mano con esta técnica. Las abuelas y madres tejían sin descanso, creando verdaderas obras de arte con hilo y aguja. El crochet no era solo una forma de decoración, sino también una actividad que unía a las familias. Las mujeres de la época se reunían para intercambiar patrones, aprender nuevas técnicas y, en muchos casos, vender sus creaciones en mercados locales. Cada pieza era única, con colores vibrantes y diseños que iban desde flores hasta patrones geométricos complejos. Uno de los estilos más populares de la década fue el Granny Square. Esos cuadros tejidos en distintos colores que luego se unían para formar mantas o fundas de cojines. También estaban los famosos tapetes que se colocaban sobre los respaldos de los sofás o en las mesas de centro, dándole un toque hogareño a cualquier espacio. Pero esto no es lo único que le añadía ese plus a las casas de los 70, y eso lo descubrirás enseguida en nuestro siguiente objeto coleccionable. En los años 70, las casas reflejaban un fuerte amor por lo tradicional. Uno de los estilos decorativos más populares fue el colonial, con muebles robustos, acabados en madera oscura y detalles tallados a mano. Inspirados en los diseños de la época colonial estadounidense, estos muebles combinaban funcionalidad con un aire rústico que evocaba la historia y la artesanía. La fiebre por este estilo no fue una coincidencia. En 1976, Estados Unidos celebró su bicentenario, lo que avivó el interés por todo lo relacionado con sus raíces. Las fábricas de muebles aprovecharon el momento y comenzaron a producir en masa mesas, sillas y estanterías con acabados envejecidos, herrajes de hierro forjado y patas torneadas. Las vitrinas de madera maciza, los baúles de almacenamiento y las mesas con patas gruesas se convirtieron en piezas clave dentro de los hogares. Muchas veces, estos muebles eran adquiridos como inversiones familiares, pasando de generación en generación. A diferencia de los muebles modernos, hechos con materiales más ligeros, estos eran pesados, duraderos y prácticamente indestructibles. Así que, si tienes algún mueble de esta época, es muy probable que tenga más valor de lo que imaginas. Si hubo un accesorio que capturó el espíritu de los años 70, fueron los cinturones anchos, también conocidos como gomas duras. No eran solo una prenda de vestir, sino una declaración de moda. Desde estrellas de cine hasta adolescentes rebeldes, todos los usaban para complementar sus atuendos con un toque de estilo audaz y llamativo.
Los cinturones anchos no eran cualquier accesorio. Estaban hechos de cuero grueso, a veces con tachuelas metálicas, hebillas enormes e incluso detalles en relieve. En una época en la que la ropa ajustada y los pantalones acampanados dominaban el panorama, estos cinturones servían para marcar la cintura y darle un aire de actitud al conjunto. No importaba si eras un aficionado al rock, roll, un fanático del disco o un amante del estilo boho, había un cinturón ancho para cada ocasión. Se vendían en tiendas de moda, en mercadillos hippies e incluso en conciertos y festivales de música. Su versatilidad los convirtió en una pieza esencial del armario. Algunas marcas de lujo han intentado revivir el estilo, pero los modelos auténticos, con sus desgastes naturales y su aire vintage, siguen siendo los más codiciados por coleccionistas y amantes de la moda retro. Antes de que existieran los CD y las plataformas digitales, la música portátil tenía otro nombre: cintas de 8 track. Este formato revolucionó la manera en la que la gente escuchaba sus canciones favoritas, permitiendo que la música fuera más accesible y personal. Si creciste en los años 70, es probable que recuerdes el ritual de elegir un cartucho de 8 track, insertarlo en el reproductor del auto o de casa, y dejar que la música comenzara a sonar. Aunque hoy en día nos parece algo primitivo, en su momento era una verdadera innovación. Hasta entonces, la mayoría de la música se escuchaba en discos de vinilo, que eran frágiles y poco prácticos para llevar de un lugar a otro. El auge de las cintas de 8 track coincidió con el crecimiento de clubes de música por correo, como Columbia House, que ofrecían promociones irresistibles. Recibe 2 cintas por solo 1 centavo. Muchos aprovecharon estas ofertas para comenzar sus propias colecciones y armar una biblioteca musical que reflejara sus gustos personales. Algunas de las grabaciones más populares en formato 8-track incluían álbumes legendarios como Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Hotel California de The Eagles y el debut de Kiss. Tener una colección de estos cartuchos era casi un símbolo de estatus entre los amantes de la música. Sin embargo, con la llegada de los casetes en los años 80, el formato 8-track quedó obsoleto rápidamente. ¿Lograste usar este formato? Cuéntame en los comentarios. En los años 70, pocas publicaciones fueron tan influyentes como Playboy Magazine. No era solo una revista para adultos, era una ventana al mundo de la moda, la cultura y la política, con entrevistas a algunas de las figuras más importantes del momento. Fundada por Hugh Hefner en los años 50, Playboy alcanzó su pico de popularidad en los 70, cuando se convirtió en un ícono del estilo de vida masculino. Más allá de las fotografías de modelos, la revista incluía ensayos de escritores reconocidos, reportajes de actualidad y entrevistas con líderes del pensamiento. Uno de los números más famosos fue el de noviembre de 1972, con la modelo sueca Lina Söderberg en la portada. Ese ejemplar se convirtió en el más vendido de la historia de la revista, con más de 7 millones de copias en circulación. Para muchos hombres de la época, coleccionar Playboy era una práctica común, y no era raro encontrar pilas de revistas escondidas en armarios o cajones. Entre todas las colecciones de los años 70, una de las más peculiares fue la de cucharas de souvenir. Pequeñas, decorativas y a menudo detalladamente elaboradas, estas cucharas eran recuerdos de viajes, eventos o incluso regalos entre amigos y familiares. Cada cuchara representaba un lugar especial, una ciudad, un monumento, una feria internacional o incluso un parque temático. Las había con mangos ornamentados, con escudos de ciudades, grabados dorados o incluso con pequeñas incrustaciones de porcelana o piedras semipreciosas. Las cucharas de souvenir no solo eran recuerdos, sino también una forma de documentar los viajes. Muchas familias tenían exhibidores de madera donde colgaban sus colecciones, mostrándolas con orgullo en la sala o en la cocina. Cada pieza tenía una historia, un momento capturado en metal. Aunque esta tradición ha perdido fuerza con el tiempo, aún hay coleccionistas que buscan cucharas raras o de ediciones limitadas. Las más antiguas, especialmente aquellas hechas de plata o con diseños exclusivos, pueden alcanzar precios elevados en subastas y tiendas especializadas. Si creciste en los años 70, seguro recuerdas a los muñecos troll. Esos pequeños seres de plástico con enormes ojos, orejas puntiagudas y una melena de colores estrafalarios fueron una de las colecciones más populares de la década. No importaba si eras niño o adulto,
Estos muñecos tenían un extraño encanto que los hacía irresistibles. El origen de los trolls se remonta a 1959, cuando el leñador danés Thomas Dam creó la primera versión de estos muñecos como un regalo de Navidad para su hija. Lo que comenzó como un simple gesto familiar se convirtió en un fenómeno mundial cuando la demanda explotó en los años 60 y 70. Las jugueterías los vendían en distintos tamaños y colores, y su cabello salvaje, hecho de nylon o lana, era lo que más llamaba la atención. Pero lo curioso de los trolls es que no solo eran juguetes, también se consideraban amuletos de la suerte. Se decía que si frotabas su cabello antes de un examen o de una competencia, te traerían buena fortuna. Por eso, muchas personas los llevaban consigo en mochilas, autos o incluso en oficinas. Las empresas aprovecharon el boom y comenzaron a lanzar versiones temáticas de los trolls, con disfraces, accesorios y hasta ediciones especiales para coleccionistas. Sin embargo, como suele ocurrir con las modas, poco a poco fueron perdiendo popularidad y quedaron relegados al olvido, hasta que en los 90 resurgieron con fuerza, gracias a nuevas generaciones de niños que los redescubrieron. Si hay una imagen que define la estética de los años 70 en el hogar, es la de una cocina repleta de decoraciones con forma de hongo. Desde cortinas y manteles hasta tarros de galletas y platos, los hongos estaban en todas partes. Esta obsesión por los hongos no fue casualidad. Durante los años 70, la naturaleza y lo artesanal se convirtieron en una gran inspiración para el diseño de interiores. La estética Back to Nature promovía colores cálidos como el marrón, naranja y amarillo mostaza, combinados con materiales rústicos como la cerámica y la madera. Los hongos, con su forma redondeada y su aire campestre, encajaban perfectamente en esta tendencia. Las fábricas comenzaron a producir todo tipo de artículos con este motivo. Había juegos de platos con hongos pintados a mano, tazas con asas en forma de tallo, cucharones con cabezas de champiñón e incluso relojes de pared con diseño de setas. Pero si hubo un objeto que se convirtió en un clásico de la época, fueron los tarros de galletas en forma de hongo. Estos frascos de cerámica, con tapa redondeada y colores vibrantes, se volvieron una pieza casi obligatoria en las cocinas de muchas familias. Pero no era lo único que podías encontrar en una cocina setentera, y si no me crees, espera a que te desbloquee un recuerdo. Hubo una época en la que ninguna cocina estaba completa sin un calendario de tela colgado en la pared. Estos calendarios eran un clásico en los hogares de los años 70, y aunque parecían un objeto simple, formaban parte de una tradición que muchas familias mantenían año tras año. Lo que hacía especiales a estos calendarios era su diseño. A diferencia de los calendarios de papel convencionales, estos estaban impresos en tela, generalmente con ilustraciones coloridas de frutas, flores, animales o motivos rústicos. Al final del año, muchas personas no los tiraban, sino que los reciclaban como paños de cocina, fundas para cojines o incluso los enmarcaban como decoración. Los supermercados, ferreterías y panaderías a menudo los regalaban a sus clientes como una estrategia de fidelización. Era común ver en la parte inferior del calendario el logo de una tienda o una marca de productos del hogar. Algunas familias los coleccionaban como recuerdos de años pasados, acumulando pilas de calendarios en cajones o armarios. Pero más allá de su función práctica, los calendarios de tela tenían un valor sentimental. Cada uno representaba un año lleno de recuerdos, desde cenas familiares hasta festividades especiales. Para muchas personas, ver un calendario viejo de los 70 es como viajar en el tiempo y revivir momentos de su infancia. Los años 70 fueron una década de excesos, creatividad y sobre todo, identidad. Todo lo que usamos, compramos o coleccionamos en esa época tenía algo en común, un sello único que hoy sigue despertando nostalgia. No eran solo objetos, eran símbolos de una cultura que vivía el momento, que encontraba belleza en lo simple y que convertía lo cotidiano en algo especial. Cuéntanos en los comentarios qué otro objeto de esa época es una reliquia hoy en día. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para más viajes al pasado. Nos vemos en el próximo video.